Autentiquémonos rápidamente. Bueno, entonces, bueno, entonces, a ver. ¿Qué más? Volvimos acá de este lado y de este lado. Izquierda y derecha. Con todo respeto, evidentemente. Wow. Allá, compañero. Bien, pues, atenta. Hagamos un pequeño análisis. Allá, compañeros. Hagamos un pequeño análisis sobre lo ocurrido el día de ayer. Bueno, ¿qué pudimos observar el día de ayer dentro del tema? Primero tienen que comenzar a partir de mentalizarse de su proceso de formación. Veo que varios todavía no están mentalizados en el proceso de formación. Están interesados en hacer un cumplimiento de una actividad, más no en el proceso de capacitación. Y pues ahí todavía no tienen definida si ustedes quieren ser ingenieros. Entonces, es factible que se puedan reventar en el camino. Entonces, vayan evaluando ese tema porque es importante. ¿Por qué lo deduzco? Pues bueno, en la experiencia que uno logra ir adquiriendo, se dando cuenta que algunos todavía tienen el norte indefinido, ¿cierto? Entonces, es importante que evalúen esa característica. Dentro de las líneas que se definieron, pues obviamente era una buena planificación de un banco de trabajo. Hay pequeños detalles en cualquier área que cuando se dejan de lado se vuelven problemas gigantes y son los que ocasionan precisamente los grandes desastres. Un pequeño tornillo, como el desastre de esta mañana en el Transmicable de Medellín, ocasionó ya un muerto y 9 heridos. Un tornillo, no fue más sino un tornillo. Entonces, efectivamente son pequeños detalles que no se requiere ni el conocimiento científico del ingeniero de soporte, ni el del soporte del técnico en laboratorio, nada, todo eso pasó perfecto. Un pequeño tornillo de un proceso de mantenimiento. Entonces, eso es lo que ayer observé. Ustedes no planearon su banco de trabajo, arrancaron de una vez a destapar, sin haber organizado su banco de trabajo. En algunos que me acerqué ya tenían revuelto los tornillos con la herramienta. Ya estaba ahí un montón acumulado, ¿cierto? En la mayoría del 40-50%, el deshuese de la máquina, el destape de la máquina, fue debidamente acumulado. Ahí no había ningún orden, simplemente ahí la colocaron a un lado. En su mayoría, pues les dejé porque pues tenían que, decían, mostrando el error para poderlo luego evaluar tal vez en estos días y que lo vayan observando y que lo tengan en cuenta.
A algunos les hice tomar fotos de eso para que lo coloquen, a ver qué análisis me colocan, para que ustedes logren concientizarse. Mientras que no logren concientizarse, pues simplemente yo lo hice bien y yo lo hice bien. Pero entonces, cuando uno como profesional comienza a identificar sus errores, sus propios errores, comenzamos a aprender. Existe lo que se llama el conocimiento, existe lo que se llama la enseñanza y existe lo que se llama el aprendizaje. Entonces son conceptos y líneas que van totalmente por aparte. Ustedes están en las tres fases, efectivamente, esas dimensiones que llevan a uno. Cuando uno en un deporte no hace caso de seguir la conducta o el 90% de las directrices del técnico, pues va a cometer errores porque va a estar jugando su propio planteamiento y no el planteamiento que el técnico definió y que sembró en la mayoría de los jugadores. Entonces, eso es parte de ese pequeño desfase. Y simplemente es porque un capricho no, yo creí que pues que estaba solo, el arco estaba solo, y creí patear. Entonces, todo eso creencia es porque el técnico ya ha evaluado esas posibles malas conductas o malas prácticas. Eso pasa en este esquema. Pero es que a mí nunca se me cayó un tornillo y allá se me cayeron 3 veces el tornillo. Pero es que entonces estamos mirando al vecino. Pregunto, ¿qué les importa el vecino? Para nada. O sea, es igual que en un barrio. Hay veces, pues uno ya con el tiempo entiende y logra, porque todos pasamos por esas etapas, o sea, no es que seamos santos. Logra ir entendiendo, algunos lo hacemos un poco más rápido, de pronto no, pero hay que transmutar, de dejar ver con el retrovisor o de respaldo con el ojo izquierdo. Entonces, porque es que si el vecino comete error, entonces yo, bueno, me equivoqué, pero más poquito. O sea, no se haga una creencia errónea, una imagen equivocada. Usted la embarró y más. Aquí hablamos de aumento de un soporte, digamos que hoy ese ha sido para el soporte del laboratorio, de la sala de sistemas de una farmacéutica química, donde tienen las salas de laboratorios para hacer pruebas y mediciones. Y ustedes los contratan para hacer el mantenimiento y soporte. Y ustedes dejan pequeñas fisuras. Entonces, mala calibración, mala medición, mala conexión, y pues los resultados van a salir erróneos. Y esos datos de producción eran para hacer la atención de la sala del hospital de la infantil con subsidio, por decir algo, donde en el sexto piso de la clínica de la 67 existen ahí más o menos unos 80 niños en sala cuna. Y por culpa suya se murieron o un cortocircuito o pasaron una mala formulación, etcétera. Pero es que yo solamente le coloqué, no, ahí yo solamente son 80 muertos. Eso ha pasado. Entonces, en Corea del Norte pasó que efectivamente por un pequeño seguimiento de indicaciones, efectivamente no fueron 80, fueron 320 almas que murieron y fallecieron por un pequeño descuido de seguimiento de contraórdenes. Eso es lo que efectivamente, por pararle bolas al vecino, que es que el vecino X, Y o Z, entonces yo pues también. ¿Qué derecho? Lo de esta mañana, el tipo decía, no es que eh, era un tornillo que no tenía soporte, que no hacía fuerza, que no. No. Cuando un elemento entra en conjunto, todos el engranaje a diferencia del cuerpo, nosotros creemos que esta mano que está trabajando acá, esta está aquí mamando gallo. No, ella está también pendiente recibiendo las órdenes que el cerebro está enviando porque nuestro cerebro constantemente envía impulsos eléctricos, que nosotros no lo podemos sentir ni ver, pues obviamente. Pero esta mano no está aquí mamando gallo, está atenta de que si eso se me llega a caer, ella automáticamente reacciona. ¿Ve? Entonces, hay un engranaje total en cualquier sistema. ¿Y ustedes son de? Bueno, y yo vuelvo y les recuerdo, ustedes no están estudiando una carrera de 10, 8 semestres para aprender a limpiar el polvo a una máquina.
debemos de hacerlo porque pues toca, como el cocinero, aprender a pelar papa para ver cómo se pela y cómo queda bien. Pero esa no va a ser nuestro fin. Es un proceso, una pequeña etapa, pequeña etapa. No sé si les dije que esta maquinita, esa chatarrita, es simplemente el 1% de apoyo para nosotros, no más. Que la programamos, la mutamos, le hacemos mil cosas, la ponemos a cantar, la desbaratamos, lo que sea, pero es el 1% de apoyo. Lo nuestro es la implementación de sistemas. Y pregunto, ¿qué es un sistema? Ya ustedes deben saber qué es un sistema. Son, exacto, un conjunto de elementos, ojo, le agrego ahí el completo, un conjunto de elementos que interactúan entre sí, lo que acabo de decir. Esta mano no está aquí al lado haciéndose la boba, ¿no? Y está pendiente de que mi cerebro le mande una mano, una orden para reaccionar. Un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Ese es un sistema. Y ustedes están diseñados para, se están preparando para estar diseñados para hacer ese procedimiento. Por eso nosotros ingenieros caemos en cualquier área. Nos mandan a implementar un sistema de organización de la política de Petro. Allá hay, pregúntele a Petro y a cualquier político, ¿cuántos ingenieros tiene en su staff? El 70% son ingenieros. Cuando se va a implementar un proceso económico, el 40% son ingenieros. Porque es la organización, la implementación, el engranaje, la ruta. Vuelvo y digo, estas pinches máquinas es eso, una pinche máquina que nos ayuda a hacer una tarea como el lápiz al contador o el libro de débitos y créditos, lo mismo. Para ellos es simplemente una pequeña herramienta. Tal vez el libro de balances es el 0,01% para el contador. Entonces, esa ruta es la que quiero que ustedes analicen y que salgan de ese confort o de ese pensamiento donde están aprendiendo un proceso de, claro, tenemos que aprender arquitectura, claro, tenemos que conocer esta máquina al derecho al revés, ni se diga. ¿Mm? El médico, ¿cuál es la función del médico? ¿Rajarnos y curarnos? ¿Cuál es? Diagnosticar. Garantizar la supervivencia y bienestar del ser humano. ¿Sí se dan cuenta? El tipo está pensando en que si tiene un dolor de cabeza le formula A y le formula B y un dolor de dedo le formula Z. Y ya, pero es simplemente, pero está pensando en qué es adecuado. Si la pastilla A, si la pastilla B, si el procedimiento A, el procedimiento C. Esa es la función del man, pensar en esas líneas. Bienestar del ser humano, o sea, es un entorno, y para nosotros la palabra bienestar es chimba, entonces es una cosa ahí simple, pero es tan poderosa que no nos cae ni en el pensamiento. Es muy grande. Entonces, ese enfoque efectivamente es lo que quiero que ustedes tengan en su cabecita porque pues se debe pensar como desde ya como ingeniero. Pues no tirarnos las de ingeniero y actuar como ingeniero y caminar como pato, no, no. Es simplemente que tenemos que comenzar a aplicar los procedimientos técnicos y básicos. Si nos dicen, bueno, un punto a favor, bueno, hubo más puntos, hubo el 80% de puntos a favor que negativos, pero yo me tengo que basar en lo negativo, 20%. Y ese man, ustedes pueden estar diciendo, ay, este man nos viene a aclarar por 20%. No, es que como les digo, un solo error es fatídico, un solo error. ¿Ve? Y ahí sí está y la muestra es un botón. Esta mañana, un muerto, 9 heridos por un solo tornillo, que el tipo consideró que no era pertinente porque no lo encontró. Entonces dijo, no, no, no hace falta, no hace palanca, no hace fuerza. Pero usted que cuando engrana todo, pregunto, cuando ustedes se despiertan todos los días, ¿será que sus dedos siguen durmiendo? No, todo el sistema del cerebro manda una orden y bueno, a trabajar se dijo. De hecho, cuando estamos ahí durmiendo, pues sigue trabajando nuestro cuerpo, pero ya en proceso de entendimiento, entonces ya el cerebro le manda la orden hasta la oreja, que si en ese momento alguien le coge la oreja, usted siente, o sea que ya su cuerpo está activo. Le tocan la uña del pie gordo del dedo izquierdo, usted ya siente porque ya su cerebro le da la orden que active y cuando lo toque me avisa y él manda el impulso y le avisa y ya sí, alguien me está tocando la punta del dedo gordo del pie. Es eso, así de sencillo. Entonces,
En sistemas no nos escapamos de ese procedimiento. Las buenas prácticas son importantes tenerlas siempre. El buen desarrollo, que podemos molestar y hacer todo lo que quieran y la pasaron agradable como vi, pero efectivamente, y como les digo, hubo más aciertos que desaciertos, pero me preocupa que esos desaciertos se nos conviertan en una bola del mil. Vamos a ir a pasear a Cartagena. Bueno, no, a Cartagena no, sería muy fácil. Vamos a ir a pasear al Amazonas, a lo más recóndito del Amazonas. Después de llegar al último pueblo del Amazonas, entramos allá 5 horas a pata porque ni siquiera la mula entra. ¿Qué llevarías para el paseo? Vayan pensando, ¿qué llevarías para el paseo? Dale. Un repelente, bueno. Agua, bueno. ¿Qué te llevaría? Un mechero, bueno, perfecto. ¿Qué más llevaría? Comida en lata. Comida en lata, la lata. ¿Qué más llevaría? Ah, Cobijas y sacos. ¿Qué más llevaría? Bloqueador ya. ¿Qué más llevaría? Capa, bien. Sombrero, ¿no? ¿Un qué? Un machete, perfecto, muy bien, sí. ¿Qué más llevaríamos? un teléfono satelital. Un teléfono, listo, un satelital, perfecto. Listo, ¿qué más llevaríamos? Por si ya me estoy muriendo, tengo que Compañero, llevar. Teléfono ¿qué más satelital. llevaría? ¿Qué más llevaría? ¿Ya? A ver, ¿qué pasa? Está faltando. ¿Qué nos podría faltar? La compañía, La compañía. ¿qué más llevaría? Ey, esa es buena. Pero ve, Kimberly tuvo una buena idea. No. No, yo no llevaría nada. ¿Qué más llevaría? Una maleta, bueno. Una caña de pescar, bueno. Bueno, Una brújula de una brújula, bueno. Fíjense que podía llegar a ser un buen camping con ustedes, pero no, le faltó lo más importante. Alguien dijo también plata, y allá más plata, ¿para qué llevo plata si allá no hay nada, ni cómo comprar? Todo lo demás pertinente, pero le faltó lo más importante. ¿Ah? También llegamos a una bolsa de compañía. ah, compañía, listo, ya vamos con la pareja. Para que no me dé frío. Le faltó lo más importante. Y ese, bueno, ya un computador. Listo, ya llevamos con el teléfono, un satelital, listo, todo eso. Pero fíjense que lo más importante se nos va a convertir allá en ese punto, acá no, pero en ese punto se nos va a convertir en un grave problema. Porque aparte de eso, la distancia del pueblo está a 5 horas. Y cuando ocurre esa necesidad no da ni 10 minutos. Ya la dijeron por acá, la brújula, también. Vamos y volvemos, pero Entonces, por un la brújula. helicóptero. Un helicóptero. Entonces, nadie se le ocurrió llevar un papel higiénico. Bueno. Entonces, cuando estemos allá, vamos a tener serios problemas, pero problemas grandes. ¿Ve? Que aquí no lo vimos, vea, es que nadie lo percibió y pues, bueno, eso tan tonto que es, nada. Esos pequeños objetivos, ojo, esos pequeños objetivos son los que se detectan en una auditoría. Yo que soy auditor, cuando uno va a hacer una auditoría, la gente dice, güey, madre, ¿por qué te tienen dedo manco? Vamos a la carpeta de los trabajadores, abrimos el gabinete y colocamos esa carpeta. Preciso sale la que no tiene nada. ¿Cómo pasa con ese dedo? No sé, yo ni siquiera sé. Pero allá sale la carpeta que no tiene absolutamente nada. Por otra parte, efectivamente, cuando la gente comienza a evadir, denme una lista de empleados. Sí, está junto con y este no, acá no viene, pero es que este aquí le comienza a decir qué es lo que tiene y qué le pasa, no diga nada. Pase por encima de Panchito sin decir absolutamente nada, venga o no venga, con contrato o sin contrato.
Nómbrelo, porque pues hace parte del listado. Es más, usted aquí me dice que hay 20, pero me pasó 19 y es que ese no, entonces tráigame ese. Si lo evitó, es por algo, psicológicamente. Ustedes que van a ser ingenieros tienen que aprender a manejar la psicología, tanto psicología directa como psicología inversa. Todo eso tenemos que comenzar a implementarlo. Dentro del esquema de ayer, pues aciertos bastantes, pocos desaciertos, pero una mesa desorganizada, unos elementos mal organizados, una vez que los sacamos, los colocamos ahí en desorden, ¿cierto? Efectivamente, no hubo un control adecuado de esa característica. Eh, la mayoría, bueno, no la mayoría, tal vez el 60%, al 40% le faltó más curiosidad. Y es lo que le necesita un ingeniero, ingenio, malicia. Y si le va a faltar eso, nos falta el 50% de nuestra carrera, la malicia. Y pues obviamente tiene una malicia técnica. Algunos hicieron un procedimiento muy técnico, otros muy profesional, muy bien, ¿sí? Como les digo, el 80% fue más asertivo que desacierto. Algunos arrancaron con máquinas no funcionales y las dejaron funcionales, que es parte de que una buena observación, una buena implementación, y obviamente que es lo que los dejaron funcionales porque los vi que estaban organizados desde que despiezaron la máquina, la colocaron ordenadamente, y eso no lo dije con el ánimo de mirar cómo están ustedes de organizados. Y bueno, la mayoría estaba en su buen proceso de organización, pero algunos no, y eso fue lo que falló en el ejercicio. ¿Ok? Eso como resumen de esa situación. ¿Tú viniste a la práctica? No. Yo sí, yo sé. Entonces, hay, ojo que tiene ahí un cero, redondo, grande. Bueno, tú viniste a la práctica. ¿Qué comentarios tiene de la práctica? No, pues estuvo chévere. Eh, no me digan chévere, bonito, agradable. Bueno, hablemos de la ingeniería. Que fue bastante enriquecedor para las habilidades, porque pues muchos no teníamos como un conocimiento tan profundo de muchos componentes y el empezar a hacer como el desmontaje de los deshueses del computador y el retomarlo nuevamente, eso es un proceso que a veces uno en solitario suele fallar y siempre tener un buen orden en esto reloj. Sí, es importante, digamos, mentalmente si ayuda este ejercicio. Que lo tengamos que hacer, lo tengan que ustedes hacer en su largo de su vida una o dos veces, vaya y venga. Pero ¿qué es lo más importante? Lo que hablábamos ayer, que logremos identificar. ¿Por qué tienen que ustedes identificar los elementos que observaron, que sacaron la referencia, sus capacidades, la conducta para mirar cómo de qué se ha compuesto esta máquina y cómo la podemos contactar? Algunos efectivamente con la observación lograron decir, no, este cable va acá porque aquí iba. Bueno, de observación y con el tiempo se aprende. Pero qué mejor aún que efectivamente cuando yo seleccione el producto, el elemento, como la BOA, que es la más intensa, y efectivamente miramos que me dice que en este punto puede usted switchar, tiene un jumper para poder conectar A o B elemento. Ah, no, ya uno con la sola observación sabe, ¿sí? Porque uno, como yo tenía en mi cabeza esas tantas máquinas, dónde estaban conectadas, ¿no? Simplemente ya sabe uno cómo está configurada cada elemento y ya uno sabe más o menos como el médico. El médico cuando nos raja él no nos conoce ni por dentro ni por fuera, pero efectivamente el tipo sabe cómo van organizados los órganos y qué le puede afectar y en qué profundidad están y cómo debe quedar y demás. Eso se llama conocimiento científico. Y es lo que allí tratamos de la mayoría de acercarnos, ¿no? Con ese conocimiento científico. El técnico simplemente lo que hace es plug and play, quita y pone, y ya. Y apenas dice, ¿funcionó? Perfecto. ¿Sí? Claro, el resultado final es la funcionalidad, ni más faltaba, pero no es nuestro contento. Hay que mirar que esa máquina quede con buen rendimiento, con buena compatibilidad, porque incluso creo que el de la parte del fondo a la derecha, ahí logramos identificar que había un conflicto, pero no era por los elementos, sino
perdón, no era por alguna mala conexión o ajuste, sino porque un elemento estaba dañado, bien sea la memoria o bien sea el conector de la board. Estaba marcando, no sé qué fue. A ustedes, ¿cierto? Exactamente, pero ahí estaba bien conectado. ¿Por qué? Porque la máquina da sus señales. Entonces no había ningún conflicto equivocado. Y no había ningún conflicto de malas prácticas porque, ¿qué son malas prácticas? Que la hayan conectado en caliente. Yo vi que hicieron las conexiones varias veces, pero no con la manito allá metida, ni destapada, ni por partes, no, sino que efectivamente estaba bien conectado y por eso no hubo ningún amperaje, un voltaje equivocado. La mayoría utilizó los elementos y los recursos adecuadamente. Uno creo que estaba utilizando un destornillador inadecuado, el resto tenían destornilladores adecuados. Fíjense que si yo traigo un destornillador pequeñito, no me va a servir para esos sockets de esos tornillos de pala o de estrella. Entonces, cuando traigo un destornillador inadecuado, pues ahí va a bailar, no va a encajar adecuadamente, ¿correcto? Bien, de resto, pues la práctica estuvo muy asertiva desde ese enfoque. Luego miraremos una práctica de mantenimiento con estas máquinas, evaluaremos tal vez el día, el viernes es virtual, ¿cierto? De pronto el viernes miramos unas partes de la máquina, su arquitectura, desde la configuración y su textura, cómo está debidamente organizada. Bien, el viernes tenemos programado el parcial, que va para el lunes porque es virtual, entonces no lo puedo enviar virtual. Bueno, el martes, perdón. Tiene más tiempo para que estudien. No, sino apenas 80 preguntas, pues es verdad de poder trabajar. Bien, entonces, eh, ya hemos visto el concepto de los... Veamos este concepto rápidamente de la resta binaria y terminamos y pasamos a compuertas. Se quedó. Se quedó. No. Resta binaria. Voy a llamar lista rápidamente, bueno, para que se reporte con una presente. E-I-O-U. Heider Fabián. ¿No vino? Ah, perdón, como que no es de acá. Estamos en... Y aquí ya, gracias. Samuel Enrique. Samuel Enrique. Juan Diego. Osuna Camilo Esteban. Juan José. Daniel Enrique. Juan Sebastián. Perdón. Juliana. Juliana. Sergio. Sergio Eduardo. Luna Alejandra. Yarley Joana. Son David. ¿Quién Silva? ¿Quién Silva? No vino. Jason no vino.
Samuel Alejandro. Laura Nicole. Mateo Apache. Apache Mateo. ¿Hoy no? Andrés Felipe. Felipe Andrés. Niño Nicolás. César Andrés. Frankie. Frankie Esteban. Nike Snyder. Nick Snyder. ¿No está? No está, ¿no? Daniel Andrés. Daniel Andrés. Mora Santiago. Jason de noche, ¿no? Dora Alba. Dora Alba no está. Jessica Valentina. Keiko. Sebastián David. Juan Diego. Karen Dayana. John Esteban. John Esteban. John Sebastián. John Sebastián. Mario Joan. Juan Pablo. Diego Fernando. Eidi Caleb. No, Eidi no volvió. Caleb. Eddie. Brian Ignacio. Lina María. Lina María retirada. Sergio David, retirado. Pinto Serrano. Juan Sebastián. Haider. Cristian Alejandro. María Camila. Kimberly. Sebastián. Madre, estoy grabando. Ese video me lo van a echar abajo. John Daniel. Joan Sebastián. Carlos Andrés. Carlos Andrés. Ay. Juan Esteban. Juan Esteban Romero. Eilen Nicole. Mateo Nicolás. Esteban Alejandro. Retirado. Venga, voy a salir y voy a hacer otra línea porque este video ya me lo echan abajo desde YouTube porque tengo datos confidenciales. Entonces me toca tumbar a unas 8:44. No, lo voy a subir como enlace, para no perder. No lo voy a subir a YouTube. Listo. Entonces, qué lástima. En esta línea, efectivamente, de la resta binaria, es muy fácil, muy sencillo, efectivamente. También existen tres reglas que nos van a permitir entender la resta fácilmente. La resta binaria se hace importante y necesaria para el uso y el manejo de la modificación de la máquina, de su binario, de sus elementos, de sus partes y demás características. Entonces, la resta binaria tiene 5 reglas. Las reglas son las que vemos en pantalla. Dice que la primera regla de este proceso es cuando se suman dos ceros, 0 menos 0 me da 0. Cuando se suma 1 menos 0 me da 1. Cuando se resta.
Bien, entonces tenemos en pantalla las reglas básicas en la cual efectivamente me dice que cuando resto 0 - 1 me da 1, ¿ok? Y llevo 1 en binario. 0 - 1 me da 1 y llevo 1. No lo olviden, es una regla la única, raro de ahí. Lo demás, 1 - 1 me da 0. Y lo demás en la operación matemática queda tal cual como puede ser matemáticamente. Entonces, 0 - 0 me da 0, 1 - 0 me da 1 y 0 - 1 me da 1 y llevo 1, ¿correcto? 1 positivo, obviamente. Y 1 - 1 me da 0. Entonces, teniendo esas reglas en conocimiento, podemos hacer una visualización. El 101, que corresponde al 5 en binario, ¿cierto? Le resto el 3. 1 - 1, perdón, 1 y 1, sería 3. Eso matemáticamente desde el decimal me daría 2. Entonces, veamos si es cierto. Entonces, dice que cuando reste dos unos, 1 - 1, me da 0, ¿cierto? ¿Y llevo algo? No llevo nada. Acá, 0 - 1 me da 1 y llevo 1, ¿cierto? Y 1 - 1 me daría 0. Y si nosotros recordamos, en la tabla binaria, ese es el número 2 en binario, ¿correcto? Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a unos ejemplos más avanzados que tenemos acá. Siempre se resta de arriba hacia abajo. Siempre se resta de arriba hacia abajo cuando la resta es normal. Cuando la resta es normal, se resta de esa forma. Entonces tengo el 20 menos 7. Entonces tengo 0 - 1. Me da 1 y llevo 1. Perdón. 1 y llevo 1. Ahora bien, fíjense lo que pasa acá. Aquí ya no voy a restar de arriba para abajo, sino del 0 hacia arriba. ¿Correcto? Cuando llevo 1 arriba, entonces lo resto de 0 - 1. Y 0 - 1 me da 1 que va a ir acá y llevo 1, ¿cierto? Acá. Te lo voy a llevar aquí el 1. Pero ya tengo aquí el 1. Entonces, hacia arriba. 0 - 1 me da 1. Reemplazo todo eso por 1, ¿cierto? Y 1 que llevo acá. Ahora me falta hacer esta resta. Normal. 1 - 1 me da 0. Acá tengo. Entonces, de abajo hacia arriba. 1 - 1. Recuerde que aquí la asociativa es la misma que en decimal. Entonces, el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, 1 - 1 me da 0, ¿cierto? ¿Llevo algo? No. Y 0 - 1 me da 1. Y llevo 1. ¿Sí ven? Entonces, aquí como resto, 0 - 1 me da 1. Y 1 menos nada, pues me da 1, ¿cierto? Que llevo 1. 1 es 1. Y 1 - 1, 0. Y este debe ser 20 menos 7, ¿me debe dar cuánto? 20 menos 7, 13, ¿cierto? Entonces, ese sería el número 13, efectivamente. Bien, entonces, hagamos nuevamente otro ejercicio para que lo entiendan. Queda fácil, ¿cierto? Ya lo entendieron. Listo. Entonces, aquí tengo una tabla comparativa, tengo las reglas acá al lado, y vamos a restar dos números de esa tabla. Resto el 12, que está en la tabla, 100, y resto el 10, que está en la tabla, y la resto normal, de arriba hacia abajo. 0 menos 0 me da 0, no llevo nada. 0 menos 1 me da 1 y llevo 1, ¿cierto? Y 1 menos 1 me da 0, ¿cierto? Y no llevo nada. Y 0 menos 0 me da 0. 1 menos 1 me da 0. Y ese sería 12 menos 10, 2. Ahí nos daría 2, ¿correcto? ¿Estamos? Bien, entonces quedaría comprobado el ejercicio. Bueno, igual, también se puede comprobar desde el punto de vista matemático. ¿Listo? Ya ustedes manejaban esto al dedillo, ¿sí o no? Bien, veamos otro numerito cualquiera. Entonces,
Ella lo va a, ¿cómo se llama? Laura lo va a desarrollar. Entonces tengo Laura el número 15 y el número 7. 7 menos 15 me daría de decimal 8, ¿cierto? Bien, entonces restemos, Laura. De arriba hacia abajo. 0. ¿Llevo algo? No llevo nada. 0, 0 y 1. Y ese es el 8. En decimal, en binario. Te tocó la más fácil. Bien, Laura, dale. A ver, Nico, la siguiente. Hagámosle. Tengo el número, no vi en la tabla. Aplicando la tabla, ella funciona. Claro que en el parcial no hay la tabla, pero tengo el 19 menos el 10. Me tiene que dar 9, ¿cierto? O sea, me tiene que dar 1, 0, 0, 1. Vamos a ver si es cierto. Entonces, Laura, Nico, dale. 1 menos 0, 1. Bien. Y ahí me da el número 9, si usted lo recuerda. Fácil, ¿cierto? Tirado. Bien. A ver, compañero, dele, hágalo. El de rosadito. Yo tengo el número 19 menos 19. Igual a De verdad. Entonces, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0 y 1 menos 1. No falla, ¿sí ve? No puede fallar. Bien. Entonces, bueno, el complemento a 2 es para hacer una aproximación de según lo que se tiene abajo. Se toman los dígitos hasta el primer 1 que se encuentra de derecha a izquierda. El resto se invierte en los ceros A por unos y los 1 por ceros. O sea, este es el complemento. Tengo el 19, ¿cierto? Y le hago un complemento. Lo que está en 0, lo convierto en 1. Lo que está en 1 lo convierto en 0. Entonces, es cuando tengo un número mayor, cuando estoy restando 2 menos 20. Entonces le hacemos un complemento al siguiente. Entonces les dejo esa tablita para que la suban en la sesión del día de hoy, ¿correcto? Hagan la resta de los números. Quiero ver ya en su cuaderno los A, B y C. 5 minutitos, pero así, 5 son 5 minutos en bombas. Y acabó. Verificar si el número que me dio es 100. Y abre 100. Yo. Ya, aquí fácil lo hace. Sí, claro, hay que averiguar qué número es. Claro, obviamente. ¿No por la próxima? Sí. Ah, no, pero eso fue.
Pero que ya saben, no, ya no les puedo decir todo, que son casi ingenieros. Sí, los dos números, los tres números, los resultados. Y los datos. Leo que tiene que estar en el ya ya bueno, ya ahora sí mentalmente, en lugar de que hagan todo el proceso, conviertan mentalmente ahí, ya ustedes saben, no hay que hacer inteligencia, la conversión. El debe no sustancia, de no quiere, de hacer la cosa, te lo multiplica mentalmente y sale. Bueno, ¿quién dijo yo? La respuesta múltiple va a ir para parcial. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ir así, está bien. Sí, está bien. Dios. Muy más nada. No, no, también. Oh, no, la carrera.
¿Qué tiene este? Bueno, ¿qué pasó? ¿Ya te has revisado? ¿Y aquí qué pasó? Tres, sí. Bien. Bueno, entonces este tallercito lo suben en la sesión del día de hoy, que ya ahora lo habilito. Pero, profe, está apareciendo este señor. Un concepto importante dentro del tema de los procesadores y el tema de la arquitectura de las máquinas corresponde a corresponde a las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas, efectivamente, son todos los circuitos con los que están construidos todos los chips, las memorias, las board, los buses y demás características. Sobre todo los procesadores. Los procesadores efectivamente están compuestos por solo compuertas lógicas, las cuales podemos llegar a modificar en un momento determinado si nosotros quisiéramos. Podemos alterar el curso del procesador para que no haga tales tareas o para que haga tareas adicionales, ¿correcto? Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, las compuertas lógicas me terminan un proceso de configuración de arquitectura, de diseño, de mantenimiento, de configuración, de funcionalidad, de rendimiento. Eso lo podemos llegar a tener en cuenta desde el enfoque de la arquitectura. Entonces, las compuertas lógicas son una herramienta importantísima dentro del tema de la configuración de arquitectura de cualquier dispositivo. Tenemos que llegar a conocerlos adecuadamente. Los electrónicos conocen esto a la perfección, pero pues nosotros también tenemos que conocerlo por si queremos llegar a sugerir, a mantener, a ordenar que se modifique un circuito de la máquina.
Dentro de las compuertas lógicas se tienen en cuenta las medidas de información, los sistemas numéricos y las compuertas lógicas que efectivamente establecen un esquema, un sistema que permite el flujo, la ejecución de las órdenes y el reconocimiento de las peticiones de la máquina. Las compuertas lógicas efectivamente me determinan un concepto en el cual está involucrada la unidad aritmético lógica, una función booleana, una tabla lógica y un circuito lógico de diagrama de compuertas. Entonces, nosotros tenemos que llegar a establecer una compuerta lógica desde el enfoque de una tabla lógica, sabiendo cómo se comportan los resultados previstos de combinación y tenemos que saber hacer la función sobre esa tabla lógica de ese circuito y establecer un circuito como tal desde ese enfoque. Entonces, ¿qué tipos de compuertas conocemos básicas? Las básicas conocemos la compuerta AND, OR y NOT. Esas compuertas son las que efectivamente hacen el clic para que cualquier operación, petición, funcionalidad se ejecute dentro del sistema, ¿correcto? Las compuertas lógicas efectivamente me determinan una operación básica, estándar, una operación que me puede llegar a tener un resultado, un comportamiento, una funcionalidad de la máquina, ¿correcto? Esas tres son las compuertas estándares básicas. De ahí se desprenden la XNOR, la XNOR, la XAND y demás características. Entonces, pero ellas tres nos dan los principios de las compuertas lógicas, ¿correcto? Bien, aquí vemos efectivamente las compuertas lógicas. El circuito de la compuerta lógica va a tener de manera regular dos entradas, A y B, dependiendo del tipo de compuerta. En el caso de la compuerta AND, tendrá dos entradas A y B y una salida que me representará una operación matemática. La compuerta OR me representa también dos entradas y en su circuito me representa acá, como lo vemos en este punto. Acá les voy a rayar. Acá tenemos efectivamente este borrador. La compuerta, dos entradas, el circuito como tal de la compuerta AND y la operación que me está generando automáticamente, ¿correcto? La compuerta OR, efectivamente, me determina un tipo de operación que es la suma. Acá me representa una multiplicación y también tiene dos entradas básicas que son estas, ¿correcto? La compuerta NOT de negación, que es este el circuito como tal, que se representa así, solamente tiene una sola entrada como tal y me representa una negación de lo que entró. Entonces, si me entra un 0 como negación, tendré un 1 o viceversa y en sentido contrario, como dijo la reina. ¿Listo? Bien. Entonces, veamos acá la explicación individual. Las compuertas son circuitos diseñados para procesar bits, obtener resultados booleanos de ceros o unos en bits, en binario únicamente, ¿correcto? Las compuertas tienen una función como sumar, restar, multiplicar, que incluye o excluye según su propiedad lógica de matemática. Se relaciona solamente con el 0 y con el 1 exclusivamente. Cuando nosotros tenemos un 0 en un procedimiento, sabemos que 0 representa el false y 1 representa el true, o sea, verdad. Entonces, 0, siempre que ustedes lo vayan a programar, estén haciendo un diseño, como resultado, si obtienen 0, ese es una falsedad. Si ustedes hacen un true en un if if de else, el resultado de esa operación, si le da 0, pues saben que sea por false. Si le dan 1, saben que sea por true de verdadero. ¿Ok? Buenas. Bien. Entonces, desde esa línea me representarían las diferentes compuertas lógicas. Veamos acá el concepto de la compuerta AND y el concepto de la compuerta OR y la NOT. La compuerta AND es un circuito que produce una única salida alta, o sea, 1. Solo cuenta con todas sus entradas en 1, representan por una multiplicación. Entonces la AND me va a representar una multiplicación. La OR, la compuerta OR, es una denominación como la compuerta cualquiera o todo se representa en una forma de suma, ¿correcto? Entonces puede ser asociado con algo que me determine algo, porque la suma me representa no un enlace abierto. Ay, perdón. La compuerta NOT es el inverso, la negación, ¿cierto?
posee una entrada, una salida. Su propósito es producir una salida inversa o contraria a la entrada. Si entra un 1, obtendremos como resultado un 0 o viceversa, ¿correcto? Bien, veamos una tabla de la compuerta AND. La compuerta AND dice que tiene dos entradas. Entonces, como ustedes pueden ver acá, efectivamente tenemos dos entradas. Tenemos la A y la B, ¿correcto? Y como resultado tenemos la función o el resultado. Entonces, si me entra un 0 más por un 0, recuerde que la AND me representa multiplicación, me da 0 por 0, pues me va a dar 0. Si entra 0 por 1, como resultado me va a dar 0. Si entra un 1 por un 0, como resultado me va a dar 0. Si entra un 1 por un 1, como resultado me va a dar 1 automáticamente, ¿correcto? Bien, la compuerta OR o suma. Entonces tenemos lo mismo, un resultado de la A más la B y el resultado de la F de 0, o función los resultados. 0 más 0 me va a dar automáticamente 0. 0 más 1 como resultado me va a dar 1. Entra un 0 más un 1, pues es un 1. Entra un 1 más un 0, o sea, inverso, me va a dar un 1. Y entra un 1 más un 1, como resultado me da 1. Fíjense que efectivamente es el resultado inverso a esta línea. Tenemos todo este resultado, ¿cierto? Inverso a este resultado, ¿correcto? Entonces aquí tenemos solamente ceros en esta línea y acá tenemos unos en esta línea. ¿De acuerdo? Bien. Entonces me falta la tabla de la compuerta NOT. Como solamente tiene un solo elemento de entrada, ¿cierto? El 0. El 0 como tal, como es inverso, pues el resultado es un 1. Y si es un 1, como inverso del resultado, es un 0. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Borremos pantalla. Bien, sigamos. Buses de datos. Esto no. ¿Qué pasó? Bien, entonces me representan los números que vemos acá, compuertas lógicas. Entonces, la compuerta lógica AND, en su tabla de representación 00, de combinación, podemos tener, como vamos a combinar dos elementos, entonces, ¿cuántas formas lo podemos combinar? Entonces lo podemos combinar 4 veces, que sería 2 a la 2. 2 a la 2 me daría 4, ¿cierto? Bien, entonces las entradas de los números como resultado, 0 por 0 me da 0, y 0 por 1 me da 0, y 1 por 0 me da 0, y 1 por 1 me da 1. Eso en la compuerta. Como circuito tenemos dos entradas A y B, efectivamente, y esto multiplicado en F sub 0 me daría simplemente A por B. Ese sería el resultado como tal, del circuito que estemos trabajando común y corriente. En este caso, efectivamente, me estaría entrando un 0 en A, un 0 en B, ¿cierto? Un 1 en B, un 0 en A, y un 1 en A, y por último una combinación de 1 por 1, y me daría el resultado. Esta función lo determinamos acá fácilmente. Entonces 0 por 0 me da 0, 0 por 1 me da 1, perdón, 0, 1 por 0 me da 0, y 1 por 1 me da 1. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto a la compuerta AND. La compuerta OR, efectivamente, recordemos que es suma, ¿cierto? La tabla como tal, en sus dos entradas, que ya es suma, ¿cierto? Y sus posibles combinaciones, porque es 2 a la 2, dos elementos combinados me da 4 combinaciones, y tendríamos
0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1. Y el circuito me quedaría de la misma forma como está. Dos entradas A y B, ¿cierto? Me daría como f sub 0 igual a B más A, ¿correcto? Sería la función de esa compuerta, ¿cierto? Ya daría la misma operación. 0 más 0, la combinación que tenemos que hacer, y 0 más 0 me daría 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1, 1. ¿Listo? Bien, y la NOT es una compuerta de negación sencilla, ¿cierto? Un solo entrada, A cuando A vale 0 y cuando A vale 1 me da 1 y cuando vale 1 me da 0. Y el circuito me quedaría así. Una entrada A como resultado de F sub 0 me daría A negado. Se niega con un apóstrofe o una rayita en la parte superior. ¿Listo? Y la tabla sería pues simplemente entra 0 o entra 1. Si entra 0 me daría 1. Si entra 1 me daría 0. ¿Listo? Ejemplos. Entonces veamos A por B por C, ¿cuál sería el resultado? Entran tres elementos y hacemos el circuito. Entonces, cuando tenemos una función f sub 0 de esta forma, pues colocamos los tres elementos. Y como tengo ya tres elementos, ¿cuántas combinaciones me pueden dar? Que serían, no, ahí está, 9, ¿cierto? 2 a la 3, 3 a la 2, perdón. Bien, 3 por 3, 9. Entonces me haría la combinación. Primero elaboro la tabla lógica, que sería esta, A00, 0, ¿cierto? Y aquí vamos corriendo, reemplazo los ceros por 1, recuerden, ordenadamente, corro el 1 a la izquierda y lo que me queda atrás es 0. Luego reemplazo el 0 que me quedó a la derecha por 1, me da 3, me da 5. Corro todos los unos a la izquierda, lo que me queda atrás son ceros, ¿cierto? Y comienzo a reemplazar lentamente uno por uno. Esa sería la tabla lógica de combinación. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones. Bien, entonces, como es multiplicación lo que tengo acá, 0 por 0 por 0 me da 0. 0 por 0 por 1 me da 0. 0 por 1 por 0 me da 0. 0 por 1 me da 0. 1 por 0 por 0 me da 0. 1 por 0 por 1 me da 0. 1 por 1 por 0 me da 0. Y 1 por 1 me da 1. Es el único caso en que me da 1. Ese tipo de función. El circuito, ¿cómo me quedaría el circuito? Entonces vean el circuito cómo queda. Como recuerden que nuestras compuertas solamente tienen dos entradas, pues simplemente coloco un circuito, ¿cierto? A y B, hago la operación y extiendo la operación para que ese resultado se multiplique con el anterior. Entonces aquí me daría en este resultado efectivamente. Coloco el símbolo, el que está en pantalla, porque es multiplicación. Todo es multiplicación. Entonces colocaría A por B, que es la primera operación, y ese resultado lo multiplico por C, me daría F sub 0 igual a A por B por C, que es el resultado original. ¿De acuerdo? Bien, ejemplo número 2. El último, y luego hacen ustedes. A por B por C más A por C. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría esa función? Entonces me quedaría la tabla. ¿Cuántos elementos tengo? ¿Cuántos elementos tengo? 3 elementos. A, B, C. No tengo más. Que lo esté combinando, pero no tengo sino 3. Tengo dos tipos de operaciones, multiplicación y suma, únicamente. ¿Correcto? Entonces tengo A, B y C. Primera combinación. Entonces, hago las combinaciones del caso, mi tabla lógica común y corriente, ¿cierto? Que ya la dejan hacer ustedes, y multiplico. Entonces, ¿qué operación tengo que desarrollar primero? Desarrollo la primera parte, que sería A por B por C. Luego hago la suma. Entonces, aquí elaboro la primera parte, A por B por C. Me daría 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Ya hice la primera parte. Ahora voy a hacer la segunda parte. Entonces ya hice esta parte, ¿cierto? Acá está el resultado. Ahora me falta hacer esta segunda parte. Pasemos a esa segunda parte. Acá está. AC, que también es una multiplicación.
¿correcto? Entonces resuelvo A por C. A por C me daría 0, ¿cierto? A por C me daría 0, A por C me daría 0, me daría 0, A por C me daría 1, A por C me daría 0 y A por C me daría 1. Ahora, ¿qué me falta hacer? La suma. Ya de las dos partes, de los elementos de cada uno, ahora hago la suma de los dos elementos. Les digo, 0 más 0 me da 0, 0, 0, 0, 0, 0 más 1, 1, 0 más 1 más 0, 0, y 1 más 1, 1. Y listo. Entonces dice por partes, ¿correcto? Bien, y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestra máquina para que ella aprenda adecuadamente. Bien, ¿cómo sería el circuito? Entonces el circuito me quedaría de la siguiente forma. A, B y C y A por C. Entonces me quedaría así. Una AND, porque es una multiplicación, ¿cierto? Y ese resultado lo multiplico por C y es una multiplicación de A por C. Y ese resultado, primer resultado, lo multiplico de A por B por C, que sería este. Y ese resultado lo sumo con A por C. Acá está. ¿Listo? Y coloco un símbolo diferente al final porque es una suma. ¿Correcto? Entonces me daría el resultado final. Ahí está. A por B más por C. A por B por C como resultado. Y luego lo multiplico A por C y su resultado lo sumo de A más B más C. ¿Listo? Ese sería el resultado. Bien. En ese orden de ideas, efectivamente, entonces tenemos la siguiente operación. Bueno. La negación. Entonces la negación tenemos así, una entrada de A y una función de f sub 0 que me daría el inverso o el negado del mismo. El negado depende de lo que haya entrado, ¿correcto? Aquí está la tabla, dos entradas, dos combinaciones, y me daría como resultado el negado del mismo. Ejemplo número 1, veamos. A ver si ya lo hicimos. No tengo ninguna operación. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa premisa, hagamos la siguiente función. Tengo una f sub 0 igual a más C más A negado por C por B negado. ¿Listo? ¿Cuál sería ese resultado? Y el circuito. Sí, bueno. ¿Cuál es? Bomba. Hay que hacer entonces la tabla, el circuito y la función como resultado final. La función ya está. Ahora es comprobarla a través del circuito. ¿Listo?
Listo. Entonces, tienen beneficios. Esos beneficios los tuvimos para el día de hoy, en la sesión de hoy. Sí, claro. Deberíamos hacerlo todo. La verdad, Varios. no, pero la verdad, ya se perdió. Ya hicimos varios. O sea, incluso con la no me perdí un poco. Esperamos porque no hay que A ver, no, mira. Entregamos el primero. Ah, no, no, digamos, para mañana entregamos todo. Para Un domingo. Significa que el primero, no olviden, vea, siempre hagan la tabla. ¿Cuántos elementos tengo acá? 1, 2, 3, 3. Tres elementos. Tengo A, B y C. Los otros son elementos negados, que es A negado y B negado. Cero está negado. Entonces tengo que hacer una tablita normal de ABC y una tablita de A negado, B negado, para poder saber de cada uno de ellos. Acá, ¿cuántos elementos tengo? 4. Tengo A, tengo B, tengo C y tengo D. Y aparte de eso tengo A negado y D negado. Entonces, hacer una tabla de exacto, A y D. de A y D. Y una vez que tenga las tablas, entonces multiplicamos cada uno de ellos y nos dan los resultados. Una vez que tenga el resultado, hacemos el circuito. ¿Listo? Dale. Métanme en arroz, no entendí. ¿Cómo va a ir yo? Después de que tengo dolor de cabeza, no sé. Es que no hay que llegar a una hora. Ahora
Listo. Y el ahora vamos a tratar de las todo porque no quiero trabajar. Ahora hago estas números. Ya tengo el lado que se queda de la cara. Y ahora con el quedaría. Siempre acá es posible. Ahora me parece un cero. Todavía. La cuestión que bien. Era muy gustable. Y ahora te digo, eventualmente.
Dime. Solo no, pero yo puede ser muy interesante. Ahora, no, y bueno, es igual. Somos, no sé, ya, esta parte ya la tengo un poco para que el origen A más B, primo y A más B. Tengo un trabajo para que me haría el resultado que está todo. Esta parte, pues ya tengo el A y B ligado acá del núcleo cero. No, estoy en esto que así que entonces, y entonces, y tú tienes en el efecto, se le pesan 4 años. Serían los para muy pocas para 4. Yo por 4, para un minuto, en la muchachos, veo mañana entonces, ¿listo? Sí, lo revisamos. Adesso non arriviamo là, in otro lado, la cosa è che toccava su Marica y a que lo quiere. ¿Esto? En la misma de hoy. Es que yo vi que ahora mismo. La clase de mierda. La de resta. Ah, pero sí. Esto. Pero ahora es. Ya que dígale a ella, Nico, Nick, me le quita la.
La falla de este muchacho es tan amable. El que llamó ahorita buscando. Ah, Vale. bueno, acuérdame mañana de hacer el control. Gracias. Dime. Venga, Ortega, mañana te lo que es que hoy te sabía. Gracias.